El hallazgo en la sierra. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los edificios encalados de Tarifa, Cádiz, una ciudad fronteriza donde el estrecho de Gibraltar separaba Europa de África. En 2001, la población apenas alcanzaba los 15.000 habitantes, convirtiéndola en el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, y donde los secretos tenían una forma de fermentarse bajo el sol andaluz. El inspector Simón Reyes estaba encorvado sobre su escritorio en la pequeña comisaría de la Guardia Civil, revisando declaraciones de testigos de un caso reciente de persona desaparecida. Una chica de 17 años había desaparecido hacía 3 días y el rastro ya se estaba enfriando. Las luces fluorescentes tumbaban mientras él hacía anotaciones en los márgenes. Su concentración tan completa que no oyó los pasos apresurados por el pasillo hasta que el agente Martínez irrumpió por su puerta. «Inspector», jadeó Martínez, «han encontrado algo en la Sierra de la Plata. Un cuerpo». En una caseta antigua abandonada, Simón dejó su bolígrafo. El corazón se le aceleró inmediatamente. ¿Cuándo? Hace 1 hora, unos senderistas estaban explorando senderos antiguos. ¿Cuándo? Martínez tragó saliva. «Inspector, el cuerpo lleva uniforme de la Guardia Civil». Un escalofrío recorrió la espalda de Simón. En sus 20 años de servicio en Tarifa, solo había un caso sin resolver que involucrara a guardias civiles desaparecidos. «Prepara el coche», ordenó poniéndose de pie, «y trae el expediente del caso Holguín Ortega. Ahora». Se dirigió luego a 2 agentes femeninas que estaban revisando equipamiento cerca del armero. «Cabo Carrasco, agente Moreno, ustedes también vienen». La cabo Débora Carrasco, una mujer rubia de unos 35 años, levantó la vista con sorpresa. La agente Patricia Moreno, ligeramente más joven, con el pelo castaño recogido en un moño apretado, intercambió una mirada con su colega. Simón notó que algo pasaba entre ellas, un destello de inquietud, quizás incluso miedo. Entonces lo recordó. 16 años atrás, cuando el sargento Holguín y la agente Ortega habían desaparecido, Débora y Patricia habían sido jóvenes agentes que se presentaron con testimonios perturbadores. Habían afirmado que el sargento Holguín había sido inapropiado con ellas, haciendo insinuaciones no deseadas y creando un ambiente de trabajo hostil. No habían hablado en su momento, demasiado asustadas de las represalias, pero después de que el sargento desapareciera junto con la agente Ortega, finalmente habían dado sus declaraciones. Rumbo a la montaña. El grupo se movió rápidamente hacia sus vehículos. Martínez reapareció con una gruesa carpeta manila, el expediente del caso sin resolver. «Aquí, inspector, todo lo que tenemos sobre la desaparición de 1985. Sube», le dijo Simón. «Infórmame en el camino». Subieron a 2 coches patrulla, Simón y Martínez en el vehículo principal, con el expediente del caso extendido sobre el regazo de Martínez. Mientras salían del aparcamiento de la comisaría y se dirigían hacia las montañas, el agente más joven comenzó a leer. Sargento Rafael Holguín, 42 años en el momento de la desaparición. Agente Lila Ortega, 25 años. Estaban trabajando en el turno de noche del 15 de octubre de 1985. Vistos por última vez saliendo de la comisaría a las 20:47 para patrulla rutinaria. Cuando no se reportaron por la mañana, se desplegaron equipos de búsqueda. Su coche patrulla fue encontrado abandonado en la N340, llaves aún en el contacto, sin signos de lucha. Simón navegaba por el escaso tráfico, su mente ya trabajando en los escenarios. ¿Qué hay de la investigación? Búsquedas exhaustivas del campo circundante no encontraron nada. La UCO fue traída brevemente. Sospechaban conexión con las mafias de la Chis que operaban en la zona. Las entrevistas con los lugareños revelaron que Holguín y Ortega habían estado investigando rumores de chicas desaparecidas, posible tráfico de personas conectado con operaciones transfronterizas.
La noche que desaparecieron, supuestamente habían planeado revisar un bar llamado El Cortijo del Moro, conocido punto de encuentro para camioneros y contrabandistas. El paisaje cambió mientras subían hacia la Sierra de la Plata. La vegetación mediterránea daba paso a terreno rocoso salpicado de alcornoques y pinos. Simón alcanzó su teléfono y marcó un número que había mantenido guardado durante 16 años. Señora Ortega, soy el inspector Simón Reyes de la Guardia Civil de Tarifa. La voz que respondió era más frágil de lo que recordaba, envejecida por 16 años de incertidumbre. Señora, la llamo sobre el caso de su hija. Hemos encontrado evidencia que podría estar conectada. ¿Puede venir a la Sierra de la Plata? Enviaré agentes para escoltarla. La voz de Marisol Ortega se quebró con emoción. ¿Evidencia? Después de todo este tiempo, ¿es Lila? No estamos seguros aún, señora, pero quería que lo supiera inmediatamente. Los agentes le explicarán todo. La caseta abandonada. Después de terminar la llamada, siguieron las coordenadas que el guarda forestal había proporcionado, girando hacia un camino de tierra sin mantenimiento que serpenteaba más alto en las montañas. El terreno se volvió cada vez más accidentado, sus vehículos rebotando sobre rocas y baches. Finalmente, divisaron un vehículo del servicio forestal y dos figuras esperando junto a un sendero. El guarda forestal que los recibió era un hombre curtido de unos 50 años. Inspector Reyes, soy Antonio Ruiz. Los senderistas están justo arriba de este sendero con mi compañero. Son unos 400 metros de caminata hasta la caseta. Reunieron su equipo y siguieron a Ruiz por un sendero estrecho que parecía apenas usado. El camino estaba cubierto de maleza en algunos lugares, con rocas sueltas que hacían peligroso el paso. Después de 10 minutos de subida, llegaron a un pequeño claro donde otro guarda forestal estaba con una pareja de ancianos. La caseta de madera se erguía al borde del claro, sus tablas grises por la edad. La puerta colgaba abierta, revelando el oscuro interior. La mujer mayor, vestida con equipo de senderismo caro, parecía pálida pero serena. Su marido, un hombre en forma de unos 70 años, tenía el brazo alrededor de sus hombros. «Soy el inspector Reyes», dijo Simón. «¿Ustedes encontraron el cuerpo?» La mujer asintió. «Soy Ruth Domínguez y este es mi marido Carlos. Estábamos haciendo senderismo, probando una ruta nueva, terreno más desafiante. Ya sabe cómo es cuando llegas a nuestra edad. Quieres demostrar que aún puedes». Logró una débil sonrisa. Necesitaba usar las instalaciones después de nuestra larga subida. Fue entonces cuando se me cayeron las gafas. «Gafas graduadas bifocales», añadió Carlos. 600 euros. Ruth me llamó para ayudar a recuperarlas. Ruth continuó. Carlos usó un palo para intentar sacarlas. El pozo era profundo, completamente oscuro. Entonces vio algo que parecía cuero. Carlos sacó su llavero, mostrando una pequeña linterna LED adjunta. Siempre la llevo, vieja costumbre de mis días de ingeniero. Cuando la alumbré allí abajo, pude ver que era una bota, con un pie todavía dentro. Inmediatamente fuimos a buscar a los guardas forestales. El descubrimiento macabro. El guarda Ruiz dio un paso adelante. Cuando llegué, quitamos cuidadosamente el asiento del retrete para tener una mejor vista. Fue entonces cuando vimos el uniforme, la placa y lo que parece ser un arma reglamentaria. No hemos perturbado la escena más allá de ese examen inicial. Simón se acercó a la caseta con Martínez, ambos poniéndose guantes de látex. La estructura era típica de las instalaciones remotas, una simple caja de madera con un asiento de banco sobre un pozo profundo. Pero cuando miraron hacia la oscuridad de abajo, la linterna de Simón iluminó algo que le cortó la respiración. El cuerpo era parcialmente visible entre capas de desechos desecados. Las condiciones secas de la montaña habían momificado partes de los restos, preservando detalles que deberían haberse perdido con el tiempo.
Un uniforme de la Guardia Civil era claramente visible, junto con una placa empañada y la culata de un revólver sobresaliendo de una funda de cuero. «Necesitamos sacar el cuerpo», dijo Simón. «Llamen a un equipo forense y algunos trabajadores con equipo adecuado. Tendremos que desmantelar parte de la estructura». Mientras esperaban al personal adicional, Simón interrogó a los guardas forestales sobre la historia de la caseta. «Este sendero fue oficialmente abandonado en 1992», explicó Ruiz. «Formaciones rocosas inestables, riesgo de desprendimientos. Dejamos de mantenerlo, incluyendo esta instalación. Honestamente, me sorprende que esta gente llegara hasta aquí». Los marcadores del sendero fueron retirados hace años. «Lo vimos en un mapa topográfico antiguo», admitió Carlos. «Pensamos que sería una aventura». El equipo forense llegó en una hora, junto con trabajadores que llevaban herramientas y equipo de protección. Cuidadosamente, desmantelaron el suelo de madera alrededor del asiento del retrete, creando una abertura más grande. El proceso fue lento y meticuloso. Cada tabla removida con cuidado para preservar cualquier evidencia potencial. La identidad revelada. Cuando finalmente extrajeron el cuerpo, el equipo forense se asombró de su condición. La doctora Patricia Chen, la médica forense, se agachó junto a los restos. Las condiciones áridas aquí arriba, combinadas con el ambiente anaeróbico en un pozo sellado, crearon condiciones perfectas para la momificación parcial. Las capas de desecho se asentaron y compostaron a lo largo de los años, ayudando realmente a preservar ciertos tejidos. Cuidadosamente examinó la placa, usando un cepillo suave para quitar los escombros. El número todavía es legible. Lo llevó en voz alta, y Simón sintió que se le revolvía el estómago cuando Martínez lo cotejó con el expediente del caso. «Ese es el número de placa del sargento Holguín», dijo Martínez, su voz apenas por encima de un susurro. Las implicaciones golpearon a todos simultáneamente. Si este era el sargento Holguín, entonces todo lo que habían creído sobre el caso estaba equivocado. Simón notó a las agentes Carrasco y Moreno de pie, apartadas del grupo, ambas visiblemente conmocionadas. Lágrimas corrían por el rostro de Débora, y Patricia tenía los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si tuviera frío a pesar de la cálida tarde. El sonido de otro vehículo llegando atrajo la atención de Simón. Marisol Ortega emergió de un coche patrulla, apoyada por un joven agente. 16 años de esperanza y miedo la habían envejecido, pero sus ojos todavía eran agudos, todavía buscando. Simón la encontró antes de que pudiera acercarse a la escena. «Señora Ortega, necesito prepararla. Encontramos un cuerpo, pero no es Lila». La esperanza y la desesperación lucharon en su expresión. «¿No es Lila? Entonces, ¿quién?» «Parece ser el sargento Holguín. Ha estado aquí en esta caseta, probablemente desde la noche en que desaparecieron». Las piernas de Marisol cedieron, y Simón la ayudó a sentarse en una roca. «Si esto le pasó a Rafael, entonces, ¿qué le pasó a mi niña? Oh Dios, ¿qué pudo haberle pasado?» «Esto cambia todo sobre el caso», dijo Simón gentilmente. «No sabemos quién hizo esto. Podría haber sido alguien más, completamente, o podría haber sido», dudó, no queriendo expresar la posibilidad de que Lila pudiera haber estado involucrada. «No», dijo Marisol firmemente, leyendo sus pensamientos. «Mi hija era una buena agente. Tenía un corazón bondadoso y creía en la justicia. Si acaso ella es otra víctima. Alguien les hizo esto a ambos». Nuevas pistas y viejos secretos. Simón se volvió hacia los guardas forestales. ¿Cuántas casetas como esta están dispersas por estas montañas? Ruiz pensó por un momento. Tal vez una docena en un radio de 8 kilómetros. Más si cuentas las de los senderos activos. «Quiero equipos de búsqueda revisando cada una», ordenó Simón. «Si alguien tiró un cuerpo aquí, podrían haber usado otros sitios». Después de dejar a Marisol Ortega en su modesta casa en el barrio de la Alameda, el inspector Simón Reyes condujo de vuelta a la comisaría por calles vacías.
El pueblo parecía aún más silencioso de lo habitual, como si el descubrimiento en las montañas hubiera proyectado un manto sobre todo. El reloj del salpicadero marcaba las 19:23 cuando entró en el aparcamiento de la comisaría. Dentro, el turno de noche había tomado el relevo, pero la energía del día permanecía en forma de informes manchados de café y notas dispersas por los escritorios. Simón se acomodó de nuevo en su escritorio con el expediente del caso Holguín Ortega, extendiendo 16 años de documentos acumulados sobre la superficie. Bajo las duras luces fluorescentes, comenzó a revisar todo con ojos frescos. El descubrimiento del cuerpo de Holguín cambiaba toda la narrativa. ¿Y si Lila Ortega no había sido una víctima? ¿Y si había estado involucrada en la muerte del sargento? Pero habría necesitado ayuda. Una joven agente no podría haber actuado sola, especialmente no contra un hombre del tamaño y experiencia de Holguín. El bar de los secretos. Esa noche, la curiosidad llevó a Simón al bar El Cortijo del Moro, que aún operaba después de todos estos años. El aparcamiento albergaba una colección de camiones y todoterrenos, ocupado pero no abarrotado. El letrero de neón parpadeaba esporádicamente, proyectando sombras rojas y azules sobre la grava. Dentro, la atmósfera no había cambiado mucho desde su última visita años atrás. Música flamenca sonaba desde una vieja rocola y el aire olía a cerveza y pescadito frito. Los camioneros ocupaban la mayoría de las mesas, mapas y papeles extendidos entre botellas de cerveza. Simón tomó asiento en la barra, notando cómo las conversaciones se silenciaban ligeramente ante su entrada. Su uniforme de inspector lo hacía conspicuo, pero ignoró la atención. El camarero que se le acercó era joven, tal vez de 25 años, con el pelo engominado hacia atrás y ojos nerviosos. No era el Miguel Vázquez de los expedientes del caso. ¿Qué le pongo, agente? Inspector, corrigió Simón. Un orujo y una tapa de boquerones si la cocina sigue abierta. Claro que sí. Mientras el camarero servía su bebida, Simón preguntó casualmente: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Unos 3 años. ¿Por qué? Simple curiosidad. Me preguntaba por el camarero anterior, Miguel Vázquez. El expediente dice que estaba aquí en los 80. La mano del joven se detuvo por solo un momento. ¿Miguel? Dejó el trabajo hace unos 10 años. Un día simplemente se fue. ¿Sabes a dónde fue? Nadie lo sabe. Se mudó de su piso en la calle Almedina. No dejó dirección de reenvío. El dueño trató de localizarlo para su último sueldo, pero fue como si se hubiera esfumado. Perseguido en la noche, salió del bar, pero mientras conducía a casa, notó unos faros en su retrovisor. Un sedán oscuro, tal vez un Seat o un Peugeot, manteniendo el ritmo a unos 3 coches de distancia. Nada inusual en eso. Era una carretera principal a través del pueblo. Pero cuando Simón giró a la izquierda en la calle Sancho IV, el sedán también giró. Otro giro a la izquierda, en la avenida de Andalucía, y de nuevo el coche lo siguió. Sus manos se apretaron en el volante. 3 giros podrían ser coincidencia. Hizo un giro repentino a la derecha en la calle Batalla del Salado sin señalizar. El intermitente del sedán parpadeó y lo siguió. El pulso de Simón se aceleró. 20 años de trabajo policial le habían enseñado a confiar en sus instintos, y ahora mismo, cada instinto gritaba que lo estaban siguiendo. Simón giró bruscamente hacia una gasolinera Repsol que seguía abierta, sus duras luces blancas creando una isla de brillo en la oscuridad. Se detuvo en un surtidor como si necesitara combustible y observó sus espejos cuidadosamente. El sedán disminuyó la velocidad al acercarse a la estación, luego continuó sin girar. Simón alcanzó a ver al conductor, un hombre marroquí, gorra de béisbol calada, rostro oscurecido. El coche era un Peugeot 406 azul oscuro, modelo de finales de los 90. No pudo distinguir la matrícula en la oscuridad. La casa sospechosa. 10 minutos después, cuando giró hacia su propia calle, su respiración se cortó. Allí estaba, el mismo Peugeot azul oscuro, aparcado 3 casas más abajo de la suya,
Las luces apagadas, motor en silencio. Simón redujo la velocidad de su coche patrulla, estudiando la casa donde estaba aparcado el sedán, número 47 de la calle Gibraltar. Todas las ventanas oscuras, sin luz en el porche, sin señales de vida. Bajó la ventanilla hasta la mitad, escuchando los sonidos nocturnos. Grillos, un perro ladrando a lo lejos, el zumbido de los aires acondicionados. Entonces, cortando el silencio, llegó el sonido agudo de cristales rompiéndose seguido de un grito ahogado. Parecía venir del interior de la casa oscura. Simón agarró su radio. Unidad 23 a Central. Estoy en el 47 de la calle Gibraltar. Escuché sonidos de cristales rotos y gritos desde el interior de la residencia. Procediendo a verificación de bienestar. Copiado Unidad 23. Refuerzos disponibles si se necesitan. En espera, respondió Simón, aunque sabía que la unidad de patrulla más cercana probablemente estaba a 15 minutos. Se acercó a la puerta principal, la mano descansando sobre su arma de servicio, pero sin desenfundarla. El timbre no produjo respuesta, así que golpeó firmemente. «Guardia Civil, ¿todo bien ahí dentro?» Pasos se acercaron desde el interior, y la puerta se abrió para revelar a un hombre de unos 40 años, marroquí, vestido con vaqueros y una camiseta blanca. Simón no lo reconoció, pero eso no era inusual. Tarifa había crecido algo en los últimos años. «Buenas noches, agente», dijo el hombre, su voz calmada pero sus ojos cautelosos. «Inspector», corrigió Simón. «¿Todo está bien aquí?» «Escuché cristales rompiéndose y alguien gritando», dijo Simón. «¿Le importa si pregunto qué pasó?» Los hombros del hombre se relajaron ligeramente. «Ah, eso. Tiré el jarrón de mi mujer, el que le dio su madre. Estaba bastante molesta por ello. Ya sabe cómo son las mujeres con sus cosas. ¿Está su esposa en casa? Me gustaría hablar con ella, asegurarme de que todo está bien». «Está en el baño limpiándose. Lloró un poco por el jarrón. Realmente significaba mucho para ella». El hombre no se había movido de la entrada, su cuerpo bloqueando la vista de Simón hacia el interior. Pero Simón pudo distinguir formas en lo que parecía ser la sala de estar. Allí, en el sofá, ¿era eso una persona sentada? La silueta estaba inmóvil, pero definitivamente parecía humana. «Revelaciones y sombras. Señor, ¿quién más está en la casa con usted?» «Solo yo y mi mujer. Como le dije, está en el baño». Pero la figura en el sofá no se había movido. Los instintos de Simón le gritaban de nuevo, pero estaba solo, sin refuerzos, y técnicamente no tenía causa probable para forzar la entrada. Un jarrón roto y una disputa marital no eran delitos. Activó su radio manteniendo los ojos en el hombre. «Central, Unidad 23. El residente informa rotura accidental de un jarrón. La situación doméstica parece bajo control. Despejando». Copiado Unidad 23. Simón dio un paso atrás de la puerta. «Muy bien, señor. Siento haber molestado su noche. Que tenga buenas noches». «Igualmente, agente», dijo el hombre, ya cerrando la puerta. Simón volvió a su coche, pero algo no cuadraba. La figura inmóvil en el sofá, la presencia del Peugeot que lo había seguido, la conexión con el bar. Todo apuntaba a algo más grande. Al día siguiente, cuando revisó los registros de la propiedad, descubrió que la casa en el 47 de la calle Gibraltar había estado vacía durante años. No había inquilinos registrados ni propietarios viviendo allí. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El bar El Cortijo del Moro no era solo un punto de encuentro para camioneros. Era parte de una red que había estado operando durante décadas, posiblemente conectada con las desapariciones de 1985. Y ahora, después de 16 años, el descubrimiento del cuerpo del sargento Lin había perturbado un nido de avispas que había permanecido oculto en las sombras de Tarifa. La búsqueda de Lila Ortega continuaría, pero Simón sabía que había destapado algo mucho más oscuro que un simple caso de personas desaparecidas. Las montañas de la Sierra de la Plata guardaban más secretos, y algunos en el pueblo estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlos enterrados. Mientras el sol se ponía sobre el estrecho de Gibraltar, proyectando el cielo en tonos de sangre y oro,
Simón Reyes se preparó para la batalla que se avecina, porque en Tarifa, donde África y Europa casi se tocan, algunos secretos valían matar para protegerlos. Y la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Lila Ortega aquella noche de octubre de 1985 todavía esperaba ser descubierta en las sombras entre dos continentes. Fin.